Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro segundo de los Reyes, capítulo 18. En el año tercero de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Ahaz, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abía, hija de Zacarías. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, enteramente como David su padre. Él fue quien quitó los altos, derribó las estelas, cortó los hipos y rompió la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque los israelitas le habían quemado incienso hasta aquellos días. Se la llamaba Nehustán. Confió en Yahvé, Dios de Israel. Después de él no le ha habido semejante entre todos los reyes de Judá, ni tampoco antes. Se apegó a Yahvé y no se apartó de él. Guardó los mandamientos que Yahvé había mandado a Moisés. Yahvé estuvo con él y tuvo éxito en todas sus empresas. Se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Él batió a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de guardia hasta las ciudades fortificadas. En el año cuarto del rey Ezequías, que es el año séptimo de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de Asiria, contra Samaria y la asedió. La conquistó al cabo de 3 años. En el año sexto de Ezequías, que es el año noveno de Oseas, rey de Israel, fue conquistada Samaria. El rey de Asiria deportó a los israelitas a Asiria y los instaló en Halat, en el Jabor, río de Gozán, y en las ciudades de los medos, porque no escucharon la voz de Yahvé su Dios, y violaron su alianza y todo cuanto había ordenado Moisés, siervo de Yahvé. No lo escucharon y no lo practicaron. En el año 14 del rey Ezequías, subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá, y se apoderó de ellas. Ezequías, rey de Judá, envió a decir a Senaquerib a Laquis: he pecado, deja de atacarme, y haré cuanto me digas. El rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Ezequías entregó el dinero que se encontró en la casa de Yahvé y en los tesoros de la casa del rey. En aquella ocasión, Ezequías quitó las puertas del santuario de Yahvé y los batientes que el rey de Judá había revestido de oro y lo entregó al rey de Asiria.
el rey de Asiria envió desde Laquis a Jerusalén, donde el rey Ezequías, al copero mayor, con un fuerte destacamento, subió a Jerusalén y en llegando se colocó en el canal de la alberca superior que está junto al camino del campo del batanero. Llamó al rey y el mayordomo de palacio, el Jaquín, hijo de Gilquías, el secretario, Segná y el heraldo Joab, hijo de Asaf, salieron hacia él. El copero mayor les dijo: decida Ezequías, así habla el gran rey, el rey de Asiria. ¿Qué confianza es esa en la que te fías? ¿Te has pensado que meras palabras de los labios son consejo y bravura para la guerra? Pero ahora, ¿en quién confías que te has rebelado contra mí? Mira, te has confiado al apoyo de esa caña rota de Egipto, que penetra y traspasa la mano del que se apoya sobre ella. Pues así es Faraón, rey de Egipto, para todos los que confían en él. Pero vais a decirme: nosotros confiamos en Yahvé nuestro Dios. ¿No ha sido él, Ezequías, quien ha suprimido los altos y los altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: os postraréis delante de este altar en Jerusalén? Pues apostad ahora con mi señor, el rey de Asiria. Te daré 2,000 caballos si eres capaz de encontrarte jinetes para ellos. ¿Cómo haría retroceder a uno solo de los más pequeños servidores de mi señor? Te fías de Egipto para tener carros y agentes de carro, y ahora es que yo he subido contra este lugar para destruirlo sin Yahvé. Yahvé me ha dicho: sube contra esa tierra y destrúyela. Dijeron el Jaquín, Segná y Joab al copero mayor: por favor, háblanos a nosotros tus siervos en arameo, que lo entendemos. No nos hable en lengua de Judá a oído del pueblo que está sobre la muralla. El copero mayor dijo: ¿acaso mi señor me ha enviado a decir estas cosas a tu señor o a ti, y no a los hombres que se encuentran sobre la muralla, que tienen que comer sus excrementos y beber sus orinas con nosotros? Se puso en pie el copero mayor y gritó con gran voz en lengua de Judá, diciendo: escuchad la palabra del gran rey, del rey de Asiria. Así habla el rey: no os engañe Ezequías, porque no podrá libraros de mi mano. Que Ezequías no os haga confiar en Yahvé, diciendo: de cierto nos librará en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así habla el rey de Asiria: haced paces conmigo, rendíos a mí, y comerá cada uno de su viña y de su higuera, y beberá cada uno de su cisterna, hasta que yo llegue y os lleve a una tierra como vuestra tierra, tierra de trigo y de mosto, tierra de pan y de viñas, tierra de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. Pero no escuchéis a Ezequías, porque os engaña diciendo:
Yahvé nos librará. ¿Acaso los dioses de las naciones han librado cada uno a su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamat y de Arpad? ¿Dónde están los dioses de Sepharvaim, de Ená y de Iba? ¿Acaso han librado a Samaria de mi mano? ¿Quiénes de entre todos los dioses de los países los han librado de mi poder, para que libre Yahvé a Jerusalén de mi mano? Calló el pueblo y no le respondió una palabra, porque el rey había dado esta orden diciendo: no le respondáis. El Yaquín, hijo de Gilquías, mayordomo de palacio, y el secretario Segná, y el heraldo Joab, hijo de Asad, fueron a Ezequías, desgarrados los vestidos, y le relataron las palabras del copero mayor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oración. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos humildemente que sigas derramando sobre cada uno de nosotros la gracia de tu Espíritu Santo para seguir escudriñando tu palabra, para seguir dejando que ella haga vida en medio de nuestra vida y así poderlo comunicar a nuestros hermanos. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendecido día tengan todos ustedes, queridos hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda con mucho cariño, con mucho aprecio el Padre José Gregorio Medina. Qué bonito es podernos encontrar nuevamente para compartir la santa palabra de Dios. En este día vamos a compartir el capítulo número 18 del libro Segundo de los Reyes, este que hemos escuchado. Que nos va a presentar una grande enseñanza. Hemos venido escuchando a lo largo de los capítulos anteriores cómo los que subían al reino de Israel, los que subían al reino de Judá, muy pocos eran los que hacían lo recto delante de la presencia de Dios. Los otros hacían lo malo delante de la presencia de Dios. Y hacer lo recto era en el 85%, por decirlo así, no era al 100%. En este capítulo 18 del libro Segundo de los Reyes, vamos a encontrar que Ezequías, quien va a asumir el trono de Israel, va a hacer lo recto delante de la presencia de Dios al 100%. Es decir, él va a hacer lo que los demás no hicieron. Él va a llegar a quitar lo que los demás no quitaron. ¿Por qué? Porque querían que el pueblo siguiera pecando y siguiera los pasos de Jeroboam. Pero en este capítulo 18 es importante cómo la palabra nos va a empezar a mostrar a un hombre que va a subir al trono de Israel. Por eso vamos a escuchar el versículo 1 con atención. En el año tercero de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Ahaz, rey de Judá. ¿De quién era hijo Ezequías? De Ahaz, el peor rey de Israel, el que hizo lo más desastroso delante de la presencia de Dios. Ezequías era hijo de ese rey. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar. Y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abiad, hija de Zacarías. Y el versículo 2, que hemos acabado de leer, nos va a presentar claramente cómo le va a quedar también cuesta arriba a Ezequías hacer lo bueno delante de la presencia de Dios, porque su padre había hecho lo malo. ¿Qué había hecho Ahaz? Primero, lo que había hecho Ahaz era que había hecho lo malo
delante de los ojos de Dios. Es decir, no había hecho lo bueno, había hecho lo malo, en primer lugar. En segundo lugar, nos va a presentar de que Ahaz había hecho pasar a su hijo por el fuego para ofrecérselo en sacrificio a Molech, quien aceptaba sacrificios humanos. Tercero, de lo que nos presenta este capítulo acerca de la vida del rey de Ahaz, es que había saqueado el templo de Yahvé, el templo de Dios. Lo había saqueado. Se había llevado todo y había instaurado templos paganos y altares paganos para que el pueblo ofreciera allí los sacrificios. Le quedaba cuesta arriba a Ezequías superar a su padre, porque traía un ejemplo malo, que era el ejemplo de su papá. Por eso tu papá, por eso tu mamá, tienes que aprender a dar buenos ejemplos a tus hijos. Tienes que dar buen ejemplo a tus hijos para que ellos puedan hacer lo recto delante de los demás y sobre todo delante de Dios. No le des ejemplos malos, dale ejemplos buenos a tus hijos. El versículo 3 nos va a llamar la atención porque es la parte central de ver si Ezequías va a hacer lo recto delante de los ojos de Yahvé o no va a hacer lo recto delante de los ojos de Dios. Escuchemos con atención. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, enteramente como David su padre. ¡Qué gran manifestación! Nos diga la palabra de Dios en este versículo 3. ¿Qué hizo Ezequías? Hizo lo recto. ¿Y tú haces lo recto delante de la presencia de Dios o no lo haces? Hizo lo recto delante de la presencia de Dios, enteramente como David su padre. Ninguno más lo había hecho como David. Ezequías hizo lo recto delante de los ojos de Yahvé. Pero no solamente hizo lo recto, sino que llegó a hacerlo como lo había hecho David delante de la presencia de Dios. Porque no solo basta hacer lo recto, sino que también hay que demostrarlo al 100%, sino que hay que darlo a conocer durante toda la vida y desde allí poder tener una manifestación grande en ese encuentro para con los demás. Y además de hacer lo recto, se va a presentar algo muy importante que los otros reyes no habían hecho. Los otros reyes, algunos, habían hecho lo recto delante de los ojos de Dios, pero no habían quitado los altos, no habían desaparecido los altares paganos, no habían hecho nada de eso. Hacían lo recto, pero le faltaba algo. ¿Cuántas personas dicen hacer lo recto delante de los ojos de Dios, pero también le falta cambiar orgullo, prepotencia, codicia, avaricia, odio? Hay que cambiar todas esas cosas para hacer una entrega al 100% delante de la presencia de Dios. ¿Qué más dice el versículo 4 de este capítulo 18 del segundo libro de los Reyes? Presta oído a la palabra de Dios. Él fue quien quitó los altos, derribó las estelas, cortó los hipos y rompió la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Qué había hecho Moisés? La serpiente de bronce. Pero antes de llegar ahí, este rey quitó lo que los otros no quitaron. Quitó los hipos, quitó los altos, derribó las estelas, cortó los hipos. Lo que los otros no habían hecho, lo hizo Ezequías, porque estaba haciendo lo recto al 100% delante de los ojos de Dios. Va a aparecer la serpiente de bronce. Esta serpiente que Moisés había levantado por orden de Dios para que el pueblo, que las personas que fueran mordidas o picadas por la serpiente, mirara la serpiente y quedara curado. El pueblo se había pervertido porque había agarrado la serpiente de bronce y se habían vuelto idólatras. Ellos quemaban incienso, adoraban, sacrificaban a la serpiente. Y es que la serpiente no hizo el milagro lo hizo Dios por medio de la serpiente. Pero es que la gente busca a Dios de cualquier otra manera.
En cualquier cosa le quieren colocar que sea Dios, como lo hizo Jeroboam, como lo hizo Aarón, que construyeron becerros de oro, se los presentaron al pueblo y le dijeron a Israel: este es tu Dios, el que te sacó de Egipto. Y resulta que esta serpiente Dios la había mandado a construir para que el pueblo quedara curado, pero no para que el pueblo se pervirtiera por la serpiente de bronce, como lo dice el versículo 4. La serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque los israelitas le habían quemado incienso hasta aquellos días. Se la llamaba Nehushtan, es decir, pensaban que la serpiente era un dios también, y eso no se debe hacer. Nosotros sabemos que hay un Dios, el único Dios verdadero, al que tú y yo debemos seguir. ¿Dónde aparece lo de la serpiente de bronce que Moisés la levantó? En el libro de los Números, capítulo 21, versículo 5 y siguiente. Si lo buscas, allí vas a poder encontrar cómo Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce, la eleve en un palo, y todo el que sea mordido o picado, pues que vea la serpiente quedaba curado. Y también Jesús va a hacer referencia a esta serpiente de bronce en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 14 y siguiente, cuando va a decir: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Hace una referencia, pero el pueblo se había pervertido, el pueblo se había cambiado y adoraban a la serpiente y dejaban a Dios a un lado. Por eso fue que vino el asedio de Samaria, porque hay una enseñanza que nos dejaba el capítulo 17, que compartíamos anteriormente, de cómo fue sitiada Samaria. ¿Por qué fue sitiada Samaria? ¿Debido a qué causas? ¿Por qué motivo? ¿Qué había pasado? Y es que este capítulo 18 del libro segundo de los Reyes nos lo va a presentar. Pero antes de llegar allá, hay algo que hay que resaltar también, que nos lo expresa el versículo 5 de este capítulo 18 del libro segundo de los Reyes, que quiero que tú no lo dejes pasar, que quiero que tú no lo dejes tirar, sino que abras tus oídos a la palabra de Dios para que ella entre y haga vida en tu vida. Escucha bien lo que este rey Ezequías empezó a hacer. Escucha con atención. Versículo 5 del capítulo 18 del libro segundo de los Reyes. Confió en Yahvé, Dios de Israel. ¿En quién confió Ezequías? En Yahvé. ¿En quién confió Ezequías? En Dios. ¿Y tú, en quién confías? ¿Será que tú confías en Dios al 100%? ¿Será que tú confías en Dios siempre? ¿Será que tú confías en Dios a plenitud como lo hizo Ezequías? Confió en Yahvé, Dios de Israel. Después de él no le ha habido semejante entre todos los reyes de Judá, ni tampoco antes. Se apegó a Yahvé y no se apartó de él. Primero, confió en Dios. Segundo, se apegó a Dios y no se apartaba de él. Pero tú, ¿será que confías en Dios? ¿Será que te apegas a Dios? ¿Y será que nunca te apartas del camino de Dios? ¿Será eso verdad o será mentira? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Confías en Dios o no confías? ¿Será que estás adherido a Dios al 100%? Que así vengan las tribulaciones, defectos, incertidumbres, todo lo que pase en tu vida, nunca te apartas de Dios, como lo hizo Ezequías. Se apegó a Dios, a Yahvé, y no se apartó de él. ¿Sabe qué más hizo Ezequías? Escucha. Guardó los mandamientos que Yahvé había mandado a Moisés. ¿Qué guardó Ezequías? Los mandamientos de Dios. ¿Qué guardó Ezequías? Los mandatos de Dios. Y al guardar los mandatos, también él va a tener éxito en medio de su vida. ¿Y tú guardas los mandamientos? ¿Y tú eres una persona que estás cumpliendo los mandamientos?
¿Será que confías en Dios al 100% como el rey Ezequías? ¿Será que estás apegado a Dios al 100% como lo estuvo el rey Ezequías, que no se apartó de la presencia de Dios? ¿Será que guardas los mandamientos, los 10 mandamientos que el Señor nos dejó, como lo va a decir también el versículo 6? Se apegó a Yahvé y no se apartó de él, guardó los mandamientos que Yahvé había mandado a Moisés. Yahvé estuvo con él y tuvo éxito en todas sus empresas. ¿Tú quieres que Dios esté contigo? Acércate a Dios. ¿Tú quieres que Dios esté a tu lado? Busca a Dios. ¿Tú quieres que Dios te ayude? Guarda los mandamientos, cumple los mandamientos, da a conocer a Dios a tus hermanos. ¿Qué te cuesta? Tienes que animarte, tienes que tener la valentía de confiar en Dios. Y además, ¿qué dice el versículo 7? Yahvé estuvo con él y tuvo éxito en todas sus empresas. Se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió, porque cuando uno se acerca a Dios, se rebela contra el pecado, es decir, no sigue en el pecado, cambia. Y por eso la invitación es para ti, hay que cambiar. Al acercarnos a Dios y caminar en la presencia de Dios, hay que apartarnos del mal, hay que desechar el pecado, hay que caminar en la presencia de Dios, no hay que servir a Satanás. Hay gente que está al lado de Dios, pero le sirve a Satanás. ¿Por qué? Por odio, por rencor, por envidia, prepotencia, avaricia, orgullo, hablar mal de los demás y tantas cosas que podemos nosotros nombrar en este momento, pero que tú sabes cuáles son. Y es que hay que acercarnos a Dios, hay que cambiar, hay que caminar en la presencia de Dios y sobre todo no apartarnos del camino de Dios, y además Dios nos va a bendecir. ¿Tú quieres que te vaya bien en tu vida? Acércate a Dios, cumple los mandamientos. ¿Tú quieres que tengas éxito en todas tus empresas? Acércate a Dios, cumple los mandamientos, da a conocer a Dios a tus hermanos. Él batió a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras. ¿Por qué? Porque se había rebelado. Estaba confiando en Dios al 100%. Y es que hay que rebelarnos contra el pecado. Hay que confiar en Dios al 100%. Hay que alejar de nuestra vida al pecado y decirle sí a Dios. Pero hay que hacer lo bueno y lo recto delante de la presencia de Dios al 100%. Porque Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Y por qué cayó y fue asediada Samaria? Nos lo va a expresar el versículo 12 de este capítulo 18 del libro segundo de los Reyes. Presta oído a la palabra de Dios. Porque no escucharon la voz de Yahvé su Dios y violaron su alianza. Aquí está expresado de cómo las personas, al no saber escuchar la voz de Dios, se van por otro camino. De cómo las personas, al no saber escuchar, al no aprender a escuchar la voz de Dios, hacen lo que quieren. Y eso de hacer lo que quieren los lleva a su propia destrucción, los lleva a su propio aniquilamiento. Así pasó, como dice así. Porque no escucharon la voz de Yahvé su Dios y violaron su alianza y todo cuanto había ordenado Moisés, siervo de Yahvé. No lo escucharon y no lo practicaron. Ahí está la enseñanza que nos deja este capítulo 18 del libro segundo de los Reyes. Aprendamos a escuchar la voz de Dios y nos va bien durante nuestra vida. Hay que practicar los mandamientos de Dios, llevarlos a la práctica, darlos a conocer a los demás y nos va a ir bien en medio de nuestra vida. Te dejo esa bonita invitación. No la deseches, no la desprecies. Este capítulo 18 es maravilloso porque nos habla el Señor de una manera sencilla, que podemos aprender de Él, que podemos confiar en Él, que podemos colocar nuestra vida en la presencia de Dios. Y por eso no te desanimes, no te eches para atrás. Vamos a confiar en Dios, vamos a abandonar nuestra vida en manos de Dios y que el Señor bendiga cada una de nuestras vidas al 100%.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias a Dios por esta bonita experiencia de compartir su santa palabra. Les animo a darle un dedito para arriba al video. Vamos a compartir también el enlace para que muchos más se sumen a esta bonita experiencia de leer y escudriñar la santa palabra de Dios. Anímate, no tengas miedo, que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Gracias por estar en este estreno de la santa palabra de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Les saluda el Padre José Gregorio Medina. Que el Señor les acompañe. Gracias por estar aquí y por dedicar tiempo a la palabra de Dios. Y nos vemos mañana a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela, para el estreno de la Santa Palabra de Dios. No faltes, cuento con tu presencia.